Tete, como le decimos y es inevitable, por supuesto, continuar esta entrevista simplemente refiriéndonos a ella en estos términos cariñosos. Tete, ¿cómo fue su llegada a la sierra? ¿Cómo ocurre la fundación del Pelotón de las Marianas? Bueno, mi casa era la casa del Movimiento 26 de Julio en Yara, y me voy a la sierra en el mes de julio del año 57. Yo tenía 16 años y llegamos 3 compañeras con un grupo de compañeros de Manzanillo. Pero Fidel me ve y me pregunta y me dice, ¿qué edad tú tienes, Tete? Y yo dije, 17 años. O sea, tenía 16, pero pensando en si yo decía 16, que no me iba a dejar. Y entonces se sonrió y bueno, permanecí en la sierra. Él siempre diciéndole al medio, a los compañeros, se aparece un platanito, es un huevito para Tete, para que Tete se mantenga siempre al lado nuestro. En la etapa del año 57, nuestra tropa era una tropa nómada, que caminábamos toda la sierra, sin comida, sin agua. Se hacía un ajiaco con unas malangas sin lavar que iban a buscar debajo de los campesinos. Pero nuestro comandante a veces traía unos zapatos amarrados con alambre. El único uniforme que tenía cuando llovía se nos mojaba, nos caía el agua en el cuerpo y se secaba. Y a veces no teníamos dónde poner un remiendo en la ropa de nuestro comandante. O sea que vivió igual que vivió su ejército rebelde. Así pasamos todo el año 57. Se fueron las tropas de Raúl de Almeida para el segundo y tercer frente y empezó la ofensiva de 10.000 guardias contra 300 soldados y 230 con armas nada más, no armas buenas, algunas buenas, pero escopetas, y de las bombas que tiraban se cogían, y había un taller de bombas en Santo Domingo, y las balas esas, Metralla 26 Sputnik, como se le llamaba, era con lo que se combatió en la sierra, 10.000 guardias. Él nos reunió y nos dijo, no vamos a abandonar la sierra, iremos dejando algún lugar, pero volveremos a tomarlo. O sea, la fe en la victoria que tuvo siempre, en que nuestra revolución iba a triunfar, cómo fueron nuestros campesinos. O sea, el dolor del campesino, una mujer pariendo, la vida de ellos, el hambre, la miseria, cómo estuvieron al lado nuestro, y sin la ayuda nuestra, nuestro ejército rebelde no hubiera podido sobrevivir. En esa ofensiva, cuando él dirigió el combate del Jigüe y los combates de la sierra, pero en el Jigüe fue el batallón 18 de Quevedo el que cayó prisionero, y nosotros entregamos 253 guardias al ejército de Batista. Él me dice, Tete, puede haber 3 cosas, te pueden matar, te pueden coger prisionera o aceptar la tregua. Ellos no querían aceptar la tregua, porque si aceptaban la tregua estaban aceptando la derrota, pero Fidel decía, es la única forma, porque al tener tú 16 años, no ser una muchacha fea, si va un rebelde lo matan, si va una mujer que no sea bonita, pero la juventud tuya es lo que puede salvar la situación. Yo dije, de todas maneras, yo voy a hacer la tregua. Y salí a las 6 de la mañana, de donde estaban él y el Che. Debía de regresar a la 1 de la tarde, pero no pude regresar a la 1 de la tarde, porque bueno, eran 4 aviones bombardeando allí, y yo pude llegar donde estaban ellos a la hora que tenía que regresar, donde estaba Fidel, a la 1 de la tarde. Llegó Mero Sosa sobre las 3 de la tarde, almorcé con ellos, que hace días no comíamos arroz, y entonces me dijo, te tienes que quitar ese brazalete, porque a los guardias se les ha dicho que los que se van a entregar son rebeldes. No le puede decir a los guardias que son rebeldes, porque son guardias, el último de nosotros muere en la sierra combatiendo. Bueno, me da el mensaje para el comandante Fidel, y yo llego sobre las 6 de la tarde al frente, o sea, al firme de la maestra, donde él me estaba esperando, y me cargó toda la tropa así, y él y todo preguntándome cómo había sido. Yo le expliqué lo que me había dicho Mero Sosa, que tenía que decir que eran rebeldes los que se iban a entregar, y él me explicó lo que yo tenía que decir a los guardias, que el último de nosotros murió allí, y que por la noche yo tratara de meterme, pues me dijo, tienes que volver a bajar. Y entonces dice, pero te metes en las trincheras, y le dices a ellos, los que somos, diles más cantidad, y ves si te dicen dónde está el mortero. Y así se hizo. Esa noche yo se hizo, los guardias se enteraron de que eran guardias, que no eran rebeldes. Llegó la Cruz Roja Internacional, llegué donde estaba él, le di el mensaje, y así fueron, bueno, 48 horas que pasé con los guardias. Y él, bueno, al verme muy contento porque no me había pasado nada, que había regresado con ellos porque había el miedo. El campesino que salió conmigo, no sabemos dónde se metió, el mulo tampoco, y llegué sola al campamento, pero se hizo la tregua.
Y después ya en septiembre, el 4 de septiembre, se hace el pelotón de las Marianas. Los hombres se lo ponían, porque decían que cómo se le iba a entregar un fusil a las mujeres, mientras tantos hombres no lo tenían. Y él decía, porque son mejores soldados que tú. Y yo la voy a enseñar a tirar. Y del otro día el comandante empezó a enseñarnos a tirar. Éramos personalmente. Personalmente, él teníamos que partir una peseta 10 a 15 metros, de acuerdo a lo que él quisiera, a la distancia, pero que tiráramos bien. Y después siguieron diciendo, pero ¿por qué las mujeres van a entregar el fusil? Y él les dijo, pero van a ser mi guardia personal ahora. Y desde ese momento fuimos la guardia personal del comandante para que los hombres tuvieran que pedirnos permiso a las mujeres para entrar a verlo. O sea, con esa idea de la mujer, que la mujer tenía que ser parte de la sociedad, no podía, que había que redimir la mujer. Y siempre Fidel pensó así, de esa forma, en que la mujer era parte de la revolución, parte de nuestro pueblo. Y el día 27 de septiembre nos lleva al combate Cerro Pelado, que lo dirigió él. Y nos puso en un lugar donde caían todas las bombas, donde caía todo. Y resistimos, aguantamos. Y bueno, en ese combate destacaron al pelotón de las Marianas, que fue dirigido por él, pero él siempre estuvo al lado nuestro. Siempre diciendo de esta forma, la mujer puede ser lo que un hombre hace y más también si se lo propone. Y de ahí entonces dice, yo las voy a mandar a buscar a Llano para que los guardias se desmoralicen cuando vean mujeres combatiendo. Y fue así, de esa forma. Nosotros manda a buscar al comandante de señor, le dice, te voy a mandar a Llano, pero las muchachitas van contigo. Y entonces el señor le dice, no, yo no me llevo a las muchachitas. Y él le dice, si no te llevas a las muchachitas, no vas a Llano. O sea que obligadamente nos llevó el señor a Llano. Y llegamos el 20 de octubre a Holguín. Y entonces el señor dijo, antes que los guardias se den cuenta que llegamos aquí, vamos a dejar Holguín sin agua. Y fuimos a la presa y estuvimos rodeados y acordamos que nos mataran peleando, no teníamos salida. Y cuando los guardias vieron que éramos mujeres, las palabras de Fidel, ahí los guardias dijeron, son mujeres, y se retiraron los guardias. Y ese combate se destacó en la Radio Rebelde. Después en los Güiros dirigimos el combate, que están los discursos de él diciendo que las mujeres le hirieron a su jefe y dirigieron el combate. Y así fue. Y las demás compañeras que no fueron allá, ¿no?, se quedaron en su guardia personal, después combatieron en Mafo, en Guisa. Él pensó hacer un batallón de mujeres, pero bueno, la guerra termina, pero las compañeras que estábamos en la acera no terminamos al terminar la guerra. Yo voy de permiso 10 días a Oriente, y cuando vengo me dice Almeida, Fidel te está buscando. Dice, vamos para allá. Y fuimos para allá, y entonces me dice, yo quiero que tú dirijas a las víctimas de guerra en Oriente. Me explica la situación y le dice, Celia, ¿qué dinero tenemos? Y Celia le dice, Fidel, 1.700 pesos. Dice, dale 700 a Tete y un carro, Tete, te vas para Oriente. Y me dice después, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, pero me dice al final, pero hay que atender la familia de los guardias y de los mafereristas. Y yo le digo, ¿y por qué no? O sea, de los esbirros. De los esbirros. Y yo le digo, ¿y por qué no? Si ellos han matado tanta gente de los rebeldes y de los campesinos. Y me dice, porque es una revolución. Y yo no olvidé nunca esas palabras, y ante el dolor la patria no distingue, fueron las palabras de él. Se hizo un departamento del ejército rebelde de asistencia a las víctimas de la guerra y sus familiares, y ante el dolor la patria no distingue. Aquellos niños estaban junto a nosotros con los hijos de los rebeldes y la familia de esos guardias, que muchos no sabían que sus hijos eran bandidos, que se habían fusilado, que combatieron, lo que hicieron. Trabajaron con nosotros en las víctimas de la guerra, fueron a las mismas escuelas de los hijos de los rebeldes y se recogieron los niños de la calle también. O sea que volvimos a caminar la sierra. Pero hay algo que yo quería decir en estos momentos, en estos meses primeros de la revolución. Fidel visitó el Mégano. El Mégano es un callo en Manzanillo y él va allí y cuando va allí ve una compañera que tenía 24 años y 14 hijos. Él le llamó la atención a aquello. Y es que esta compañera, los partos eran trillizos, mellizos, 14 hijos. Y me da 500 pesos para que yo se los llevara a la compañera. Y me dice, lleva medicina, lleva ropa, lleva médico, lleva todo. Estaba Piti vivo, buscamos un barco, nos ayudaron en Manzanillo y fuimos al Mégano. Mira, las casitas eran de palitos de yucas amarradas con yarey. Los techos eran de guano y hacían sus necesidades en el mar. De ahí es que él manda hacer la ciudad pesquera de Manzanillo.
para los pescadores pobres, para la gente que vivía pobremente en el Médano y en otros lugares, los pescadores de Manzanillo. Atendimos a la víctima de guerra, dirigido por él, hicimos todo este trabajo y en el año 69 me cita a las 2 de la tarde y me dice, Tete, ven a las 2. Y yo digo, ¿y para qué? Dice, a las 2 te quiero aquí. Y me lleva a Jaruco. Me lleva a Jaruco y entra por una zona y me dice, Tete, aquí debe haber vivido un cacique indio, porque esta zona se llama Guaycanamar. Bueno, entró por un lugar que no había camino, no había escuela, no había nada. El carro se atascó. Y los campesinos nos sacaron con unos bueyes allí. Y entonces los campesinos le dicen, usted la habrá traído, pero nosotros, como será capitana, pero con mujeres no trabajamos. Y entonces él se sonrió y de verdad que la entrada allí fue así. Él me dijo, mira, Tete, aquí estos campesinos ayudaron a la contrarrevolución, porque en las zonas de Jaruco se alzó gente. Él dice, el problema no es que los campesinos sean malos, el problema es que ellos no conocen la revolución. Los campesinos de la sierra sí, pero los de aquí no. Hay que enseñarles la verdadera revolución, por lo que hemos luchado, la gente que murieron. Y tienes que abrir toda la escuela, haz tu partido. Bueno, no había federación, no había CDR, no había nada, ni una mujer podía trabajar, ni nada. Y bueno, yo a los 4 días estaba allí. Él me mandó guagua, me mandó camiones, tractores. Y te diré más, esa dirección nuestra de allí de Jaruco, él me mandó 5 rebeldes para que yo hiciera un núcleo de partido y así hice un comité municipal. Pero esos campesinos que ayudaron a los alzados, él les mandó a hacer casas, microplanes, trabajaron, fueron a la dirección de esos planes porque ellos no eran culpables de no conocer la verdadera revolución. Se abrieron 14 escuelas, se hicieron 2 internados, pero él iba semanalmente a ver cómo iba el trabajo, cuántos campesinos se ven incorporados al trabajo. Y yo le iba diciendo a los campesinos que se habían incorporado, tuve que tener una pizarra grande porque llegaba de la zona tal, cuánto, de aquí tanto, tanto. Pero fue así nuestro comandante. Abrimos todas estas escuelas. Pero una cosa que él dijo, llevó varias compañeras, Pastora Núñez al Valle del Perú, Lucy Villegas, Río Seco, a distintos planes para que las mujeres vieran que nuestro pueblo supiera que las mujeres podíamos dirigir igual que los hombres. Y de ahí surge que él decía para que se hagan veterinarias, ingenieras agrónomas, para que la mujer se viera dentro de la sociedad. Llevamos toda esta gente a la revolución. Él se mantuvo al lado nuestro siempre, al lado de nuestras Marianas, que hemos seguido la lucha. Llevó un grupo de las Marianas y de otras compañeras que combatieron en la sierra a hacer el trabajo con los niños campesinos. O sea, y fueron los primeros 500 muchachos que entraron al Kennedy de la Mercedes y las muchachas ya mayorcitas para la Jana Betancourt. O sea que el trabajo de Fidel con el campesino, con el pobre, con el pueblo, ha sido un trabajo muy lindo y nosotros nunca olvidaremos a nuestro comandante. Yo tuve la suerte de haber trabajado con él siempre, de los trabajos que he dirigido. Ha sido él el quien me ha mandado desde atender todas las familias que salió a cumplir misión internacionalista. Las he atendido también a nuestros combatientes hasta la actualidad también. Pero cuando yo estaba en el plano, él me decía, usted tiene que darle la vuelta a la familia de esos compañeros que cayeron en Bolivia y a los que cayeron en Vietnam, porque yo salgo en el 69 para allí, o sea, y esta gente muere en el 67, 66. Y yo seguí atendiéndolo y él preguntando. Y de allá casi estuve 10 años, y me dijo que 2 años. Y después me vuelve a sacar por el mismo trabajo y me dice, yo pongo los combatientes en tus manos, porque bueno, ya él quería saber dónde estaban, qué estaban haciendo. Y él se reía cuando le decíamos qué estaban haciendo ellos, cómo estaban. Y ha sido una vida de querer él saber de su pueblo, del campesino, qué hacían nuestras mujeres. Y bueno, la vida de mi comandante, yo no lo olvidaré nunca. Tenemos que seguir siendo mejores personas, porque él nos enseñó a ser así, a querer al pueblo, a querer las personas humildes, a nuestros niños, y no importa si una gente hizo algo malo, hay que enseñarle la verdadera revolución. Él se equivocó, pero puede seguir la revolución, así que sí, fue nuestro comandante, mi comandante Fidel, como le llamamos. Estos días han sido terribles, yo sé que tengo que seguir, y voy a seguir, que la revolución es esta, y seguiremos como él nos enseñó. Nuestra revolución, nuestras mujeres, nuestro pelotón sigue en pie, ya no somos aquellas Marianas, son millones de mujeres las que están incorporadas a la revolución
De ahí que él dijo, un pueblo donde las mujeres y los hombres pelean, este pueblo es invencible. Y así es nuestro pueblo, invencible porque estamos las mujeres, los hombres, el pueblo que lo quiere, el negro, el blanco, todo el mundo, y seguiremos al lado de él. Físicamente se nos ha ido, pero se va a mantener siempre al lado nuestro y seguiremos su ejemplo y su vida siempre.